Muy buenas noches. El gobierno del presidente Santos anunció una serie de medidas para conjurar el paro de camioneros que hay en el país. El presidente dio instrucciones a sus funcionarios de gobierno y a la fuerza pública para que esas medidas se adopten y se ejecuten. Entraron en vigencia inmediatamente hoy. El paro continuó, es verdad, pero sin bloqueos, y se ha venido disminuyendo la concentración de camiones en las vías públicas. En el departamento de Antioquia fueron despejadas todas las concentraciones de vehículos. Los camioneros respondieron hoy con una propuesta que hizo el gobierno, cuyo contenido aún no se conoce. Nuestro invitado es el doctor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de la República y quien ha venido participando muy activamente en las negociaciones en nombre del gobierno. ¿Qué dice la respuesta de los camioneros? David, buenas noches. Continúa el diálogo con los camioneros. Ya vamos por el día 38 de este extensísimo paro. Ha sido un diálogo muy complicado porque realmente las propuestas que han planteado en la mesa los camioneros pues no son aceptables. Ellos quieren volver a la tabla de fletes, que es la fijación de precios de fletes en las rutas, con aumentos que pueden ser hasta de un 40%, y eso impactaría de una manera muy severa la canasta familiar, el bolsillo de los colombianos. Entonces, mover la carga del campesino, mover la carga del pequeño constructor, mover cualquier tipo de mercancía sería 40% más caro y eso va a impactar, por supuesto, el bolsillo de los colombianos. Eso no se puede aceptar. Obviamente que estamos dispuestos a mirar el sistema de costos, a ver cómo está funcionando, actualizarlo. Hay costos que son más caros ahora que antes, por ejemplo, los peajes y la gasolina. Todo eso se puede mirar, pero no podemos volver a un régimen de control de precios completo vía tabla de fletes que le aumente el costo total a los colombianos en un 40%. Eso es simplemente inaceptable. Por otra parte, una petición que ellos tienen es cerrar el mercado de la venta de camiones. Eso no se puede hacer. Aquí hay una propuesta muy clara del gobierno de mantener el esquema del 1 a 1. Es decir, sale un vehículo y entra un vehículo nuevo. Sale a chatarrización. A chatarrización y entra un vehículo nuevo. Entonces, eso permite modernizar el parque automotor y además bajar, digamos, la sobreoferta de vehículos viejos, de vehículos de mucho más tiempo, digamos, promedio de duración de lo que debería ser. Y el gobierno le pondría más dinero a este programa. Obviamente, Yamid, con unas nuevas reglas de juego que garanticen transparencia y eficiencia en ese programa, que ha sido, como usted sabe y como sabe la opinión pública, muy cuestionado durante los últimos años. El problema de la chatarrización, decía anoche el presidente de Confecar, es que han pagado por parte del fondo del gobierno por chatarrizar y no chatarrizan. Sí, bueno, no es propiamente un fondo. Digamos, hay unos recursos del presupuesto nacional que año a año se asignan para este programa, que es tal vez uno de los más generosos del mundo en esta materia, pero no funciona muy bien. Y se ha dado para toda clase de casos de corrupción, de toda naturaleza, que involucran pues, a gente muy reconocida, inclusive también hay que decirlo, a funcionarios públicos. Tanto al gobierno como a los... No, al gobierno no. Yo creo que hay funcionarios públicos involucrados, pero también empresarios del sector de transporte que han sido cuestionados por abusos de este programa. El programa en sí hay que mantenerlo, hay que darle la oportunidad a ese pequeño transportador que cambie su camión. Ese camión de hace 30 años lo pueda cambiar por un camión nuevo o por un camión que tenga menos uso. Y hay que darle el dinero para que lo pueda hacer. Sin embargo, es muy importante, Yamid, que el programa sea eficiente y transparente y que garantiza ese 1 a 1 que le planteo, que salga un camión viejo y que entre un camión nuevo. Bueno, mire, doctor Vélez, el presidente de la República, como usted bien lo sabe, anunció hoy 8 medidas concretas. La primera, incautación de vehículos
que intenten bloquear vías, bajo la amenaza de que se extingue el dominio, si lo intentan. ¿Qué ha pasado ahí? Mire, el gobierno ha intentado dialogar, siempre está dispuesto a dialogar, pero se ha dicho una y otra vez que no va a permitir vías de hecho, no va a permitir bloqueo de vías, amenazas, actos vandálicos. No se va a permitir porque eso afecta a los colombianos. Entonces, estas medidas son dirigidas a eso. El día de hoy ya se ha hecho el comiso de 2 tractomulas. ¿Se incautaron? Se incautan con fines de extinción de dominio. O sea, para efectos, digamos, coloquiales, se han expropiado por parte del gobierno estas tractomulas. Y cualquier otro vehículo que esté interrumpiendo... ¿Será incautado? Será incautado, ¿En dónde por supuesto. incautaron una de las 2 tractomulas? Sé de una que ocurrió en la vía del Boquerón, cerca, digamos, al departamento del Tolima. Y la otra no tengo referencia exacta a dónde pudo haber sido, eso fue ya hace muy poco. Pero van 2. Van 2 y si siguen haciéndolo, pues van a ser muchas más. Segunda medida, doctor Vélez, las licencias a los conductores que intenten bloquear serán canceladas. Sí, se han cancelado el día de hoy 818 licencias. ¿Hoy? Hoy. Porque no se está tolerando que personas que están haciendo bloqueos o vías de hecho lo continúen haciendo. Cualquier transportador que no preste el servicio como lo debe prestar tendrá unas sanciones muy severas dentro de lo que ha planteado el señor presidente de la República. Tercera medida, las licencias de operación. Sí. Se están evaluando varios casos, no tengo el número exacto en este momento. Le puedo decir que esta medida también opera en contra de las agremiaciones. Por eso, son medidas de operación de empresas. De empresas, exactamente. Según me han informado también, el día de hoy se inició una apertura de investigación en contra de la ACC, la Asociación Colombiana de Camioneros, por estar dando órdenes o incentivando el paro, la suspensión más bien del servicio de transporte. Esa multa que se podría, digamos, imponer a esta asociación puede sumar cerca de 480 millones de pesos. A la Asociación de Camioneros. Sí, y seguiremos mirando uno por uno de los casos de empresas que se estén negando a prestar el servicio de transporte. Siguiente medida, la cancelación de la licencia a los propietarios de las tractomulas en paro. También se está mirando investigaciones alrededor de esto. Tengo entendido que hay más de 50 ya que están en curso. No solamente el conductor, la empresa, el camión, sino también el propietario del camión puede ser sujeto de estas medidas. Y vamos a ser muy estrictos en esto, porque mire, hay derecho a la protesta, la gente puede protestar, la gente puede hacer manifestaciones pacíficas, pero bajo ninguna circunstancia vías de hecho, como las que vimos hace unos días en Boyacá, que lamentablemente acabaron en un accidente tremendo. El día de ayer, por ejemplo, recuerdo un video que vi que me impactó muchísimo de un pequeño agricultor del oriente antioqueño que llevaba unas flores en un pick-up, ni siquiera un camión, y le han bajado toda la mercancía y se la han botado a la carretera y se la han pisoteado. Mire, eso no es protesta, son actos grotescos de vandalismo que no se pueden permitir, Yamil. La otra medida, doctor Vélez, se multa a las empresas en paro. Así es, no conozco, digamos, todavía datos exactos sobre esto, pero pues obviamente si encontramos algún caso de estos, procederemos con esas multas. Si están casi todas en paro. Bueno, se multarán todas entonces, las que estén en paro. ¿Quién dicta la medida? Las medidas son dictadas principalmente por la Superintendencia de Puertos y Transporte y también por el Ministerio en los casos pertinentes. Además de todo esto, hay una cantidad de medidas que está llevando a cabo la Fiscalía General de la Nación, porque han ocurrido muchísimos delitos en estos últimos días en el contexto del paro.
han quemado tractomulas, eso es un daño en bien ajeno, han habido toda clase de amenazas que se han dado. Hace unos días casi queman vivo a un conductor en la cabina de un camión, sufrió heridas muy extensas en todo el cuerpo, le han echado ácido a las cabinas de los carros que pasan. El señor gobernador de Boyacá, pues la verdad del asunto, según la compañía de transporte que estaba ahí, porque la caravana del gobernador chocó en contra de un bus intermunicipal, dijo que había sido un acto de vandalismo. Estaban esperando al gobernador unos señores con unas piedras, pasó la caravana al gobernador, le tiraron las piedras y ocurrió el accidente. Mire, eso realmente son actos muy serios que tienen, por supuesto, muy serias consecuencias penales. Otra medida anunciada por el presidente, la cancelación de las matrículas. ¿Hay datos ya sobre cuántas fueron canceladas hoy? No, todavía no tengo datos exactos. Pero están dando eso. Pero por supuesto, digamos, vamos a hacer un reporte diario durante los días de paro de los casos en los cuales se han dado excesos en el derecho a la protesta. Y esos excesos pues deben ser sancionados como lo venimos aquí anotando. El presidente también anunció esta mañana la autorización a vehículos particulares que deseen participar en el transporte de carga de un puerto a una ciudad que lo hagan. Eso. Así es, mire, cualquier vehículo particular de cualquier naturaleza puede llevar carga en este momento. Sin licencia, sin nada. Es claro que sí, Yamit, porque tenemos zonas del país que no tienen abastecimiento. Hay problemas de abastecimiento de oxígeno, por ejemplo, en el departamento de Nariño, más concretamente en el municipio de Tumaco. Eso no se puede permitir. Cualquier persona con una camionetica, con un furgoncito, puede agarrar eso y transportarse. Esos vehículos tienen que poderse mover por las vías y es absolutamente ilegal que personas bloqueen las vías, tiren piedra, echen aceite para evitar que la gente se pueda movilizar. El gobierno no puede permitir eso bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, como decíamos ahora, pues ya no tenemos ningún bloqueo en el país y hacemos un vehemente llamado a los transportadores para que se abstengan de promover este tipo de actos. Está muy bien, repito, el derecho a la protesta, pero nunca en contra de los demás ciudadanos. ¿En qué consiste, doctor Vélez, el centro logístico que el presidente dio orden de crear para coordinar el movimiento de carga? Mire, Yamit, la mayoría de camioneros quieren trabajar. Los que son miembros de estas organizaciones son muy pocos los camioneros, tal vez pueden ser el 10 o el 15% del total de camiones afiliados a estas organizaciones. La mayoría de la gente quiere trabajar. Lo que pasa es que la gente está intimidada, le da miedo porque le quiebran los vidrios, le tiran piedras, hay casos en que hay llamadas de amenazas a las familias, en fin, es una situación, digamos, muy lamentable. Entonces el gobierno ha creado unas caravanas. Sí. Unas caravanas con protección policial, ha militarizado las principales rutas del país para poder mover los camiones de un lado para otro. Este centro logístico lo que busca es poner en contacto a los empresarios que requieran mover carga con esos transportadores y camioneros que quieren trabajar, que son la mayoría. Y entonces se genera una seguridad para que puedan moverse de un lado al otro sin que le quemen los camiones y sin que le rompan los vidrios. Ahora, doctor Vélez, para que me responda por favor después de comerciales. ¿Este es un paro de camioneros o es un paro de empresarios dueños de camiones y tractomulas? En un momento. ¿Es un paro de camioneros, de pequeños camioneros, de un colombiano que tiene una tractomula, o es un paro de empresarios? Bueno, son gremios de transportadores que agremian transportadores de toda clase, ¿no? Por eso, pero muchos de ellos transportadores muy grandes, con decenas de tractomulas. Señor Aguilar, ¿qué dicen? Pues habrá algunos de ellos que tengan bastantes tractomulas o camiones, digamos, de su propiedad. ¿Cuántas tractomulas hay en Colombia? Mire, camiones de más de 10.5 toneladas hay aproximadamente unos 120.000. 120.000. Afiliados a estas agremiaciones, que son 4 agremiaciones de transporte, pueden haber unos 10.000 o tal vez 12.000. O sea,
entre el 8 y el 10% de los camiones están en las agremiaciones. La mayoría no están ahí. Ahí obviamente hay toda clase de propietarios, desde empresas muy grandes que tienen flotas propias, por ejemplo, Argos o Coltanques o ese tipo de empresas, hasta el pequeño transportador que tiene solamente un camioncito de un modelo muy viejo. Hay de todo el panorama. Entonces, hay que hacer una política pública que le sirva a todos, que sea balanceada, que proteja al pequeño camionero que tiene necesidades económicas y también que le permita a las empresas modernizar su flota, tener flotas que sean eficientes y que le permitan reducir costos, porque si reduce los costos, se traducen en mejores precios a los consumidores. Pero, a ver, doctor Vélez, es que dicen que hay empresarios dueños de más de 100 tractomulas. ¿Cuánto vale una tractomula, oye? Una tractomula nueva puede estar alrededor de los 350 millones de pesos. Entonces multiplique que eso pues, es mucha plata, es un patrimonio muy significativo. Y está muy bien, la gente en Colombia puede tener una tractomula o 100 si quiere o 1000. Eso no es tanto el problema. Lo que pasa es que muchas veces el interés del que tiene 100 tractomulas no es el mismo interés del que tiene una tractomula o del que es un pequeño propietario con una tractomula vieja. Ahora, ¿en ese momento hay diálogo? Mire, diálogo siempre ha habido y va a haber. Pero hay conversaciones. Pero claro que hay conversaciones. Todo ¿sí? El tiempo hay conversaciones porque el gobierno cree en conversar. Cree que esto se resuelve siempre dialogando. Hay que buscar un diálogo balanceado que le sirva a todas las partes, a toda la cadena productiva, que le sirva a quien genera la carga, a quien opera la carga, a quien lleva la carga en el camión y por supuesto al consumidor final. Tiene que haber un balance en toda la cadena y no puede haber una transferencia de recursos de una parte de la cadena, usualmente la más débil, que son los consumidores colombianos, a una parte que hace una intermediación o que está, digamos, en el transporte. Eso es lo que el gobierno no puede permitir y no ha permitido durante 38 días. La posición del gobierno en este paro ha sido dura porque está defendiendo el bolsillo de los colombianos. La pretensión de los transportadores es totalmente irrazonable. Están pidiendo aumento en los fletes de hasta un 40%. El gobierno no puede ceder en eso, porque si cede en eso va a impactar el bolsillo de los colombianos. Mire, la comida que compra la ama de casa va a ser más costosa. El producto que saca el campesino va a ser más costoso. El material de construcción que requiere el albañil va a ser más costoso. Sí, porque la comida que comen los pollos va a ser más costosa, entonces el pollo va a ser más caro. Entonces, aquí queremos soluciones, como decía ahora, que sean equitativas, que sean balanceadas, que puedan ayudarle a toda la cadena productiva, pero no que haya una transferencia de recursos de la gente más pobre de Colombia, los consumidores colombianos, a unos elementos de la cadena, en este caso, los transportadores. Sí, sobre todo que si se autoriza un aumento de fletes del 40% o del 20%, o del 10% o del 5%, el que paga no es el Estado. No, por supuesto. El que paga son los consumidores, es el ama de casa. Entonces, en este paro el gobierno ha tenido una posición, como le digo, muy razonable de ajustar los costos del transporte. Entendemos que hay un problema del pequeño camionero en sus costos, pero no puede ser una tabla de fletes que se aumente en ese tamaño, digamos, en ese porcentaje, y eso lo que va a hacer es que va a impactar a los consumidores. Usted me dijo hace un momento, doctor Vélez, que sí había conversaciones, pero yo tengo entendido que hoy los camioneros, en vez de responder a piedra, como a veces ocurre cuando hay una carta del presidente, respondieron diciendo: esta es nuestra posición, y punto. ¿Eso es así? Mire, lamentablemente lo que ha pasado aquí en 30 y pico de días es que ellos dicen: mire, aquí hay unas peticiones por parte nuestra y si ustedes aceptan esto, se levanta el paro. Y si no aceptan, pues sigue el paro. Y esto es lo que hay. Nosotros decimos: mire, con mucho gusto revisamos esto. Creemos que de aquí hay unos temas que podemos trabajar. Esa fue la carta de hoy. Eso es la propuesta nuestra. No, ¿qué dijeron ellos en su respuesta? En la respuesta, por primera vez,
ya empiezan un poco a dialogar, a negociar con nosotros. Y eso nos parece muy importante porque, insisto, creemos en las salidas negociadas de todo entonces esto. no es cierto que ellos se han dicho, a ver, usted, gobierno, nos hizo esta propuesta, aquí está la nuestra y esto es inmodificable. Eso ocurrió durante muchos días del paro. Yo creo que ahora, en este momento... ¿La respuesta de hoy no es tan radical? Mire, yo creo que hay que trabajarla. Hay que sentarnos nuevamente a hablar y a buscar soluciones que sean, repito, equitativas. El gobierno no está cerrado aquí a hablar con nadie, pero no podemos aceptar imposiciones que impacten el bolsillo de los colombianos. Primero, doctor Vélez, de ninguna manera se va a aceptar, como piden los camioneros, un reajuste del 40% en fletes. Es que eso no se puede aceptar, eso no es razonable. El pueblo colombiano no entendería eso. Segundo, el gobierno ha ofrecido un 8% en consideración a los altos, al crecimiento de costos. Mire, el gobierno ha dicho, mire, revisemos el tema de costos y eso eventualmente puede generar un aumento de ese orden. Es más, el gobierno ha dicho, mire, mientras hacemos el ajuste del sistema de costos, intervenimos 38 rutas críticas que mueven el 80% de la carga. Y ahí ponemos unos precios del flete que puedan ser razonables. El gobierno ha ido hasta allá, pero no puede ir un paso más adelante que eso, porque sencillamente ya empezaría a afectar el bolsillo de los colombianos. Y en esas rutas especiales que usted me dice, ¿de cuánto sería el aumento del flete? Bueno, habría que ver ruta por ruta, obviamente, pero estaría, digamos, estaría entre un 8 y un 10% máximo. No más del 10. Pero es que no puede ser así, Yamir, porque si no, entonces acabamos todos pagando esos valores. Entonces, de ahí, como dicen los camioneros, de ahí no nos movemos. Además, en el tema de reposición vehicular, el gobierno ha dicho, mire, es muy importante que ese pequeño camionero tenga la posibilidad de reponer su equipo. Para eso vamos a ver si podemos traer plata del presupuesto para este año y para el año entrante, para que haya más recursos para poder chatarrizar y reponer ese vehículo viejo con un vehículo nuevo. Hagamos eso, pero cambiemos la forma como se hace. Y lamentablemente tampoco han querido aceptar eso. Dicen, denos la plata, pero que sea exactamente de la misma forma que había antes. Y eso pues simplemente tampoco es aceptable. Bueno, doctor Luis Guillermo, parte final de nuestro reportaje. Yo hago una palabra y usted responde con una palabra. Paro. Innecesario. Costos. Revisables. Fletes. Injustos. Altos. Protesta. Mire, yo creo que también es injusta. Una palabra. Injusta. Injusta. Abastecimiento. Falta. Negociación. Difícil. Bloqueo. Intolerable. Ciudadanía. Afectada. Gremios. Intransigentes. Solución. Pronta. Diálogo. Necesario. Luis Guillermo Vélez. Chicharrón. ¿Y en qué chicharrón anda metido? Mucha suerte, doctor Vélez, en los días por venir, que ojalá arreglen pronto este conflicto. Muchas gracias, Yamil, muy amable. La pregunta para nuestros televidentes: es evidente que el gobierno adoptó hoy una mano dura en contra del paro, mano dura con las medidas que ahora enumeramos. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con que el gobierno mantenga frente a los camioneros en paro mano dura? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero UCN.